Filipenses capítulo 4, y vamos a estar en los versículos que van del 10 al 19. Quería comenzar esta mañana con una pregunta. ¿Tienes una vida fortalecida en el Señor? Para recordar un poco el contexto, Pablo es el autor de esta carta y le escribe a estos creyentes de la ciudad de Filipo. La iglesia de Filipo, fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, en la que abundaban los gentiles, aunque también tenía una pequeña colonia judía que fueron los primeros convertidos a la congregación. Esta iglesia, visitada durante su tercer viaje misionero, 2 veces a la iglesia de Filipo, una vez al principio y otra vez al final de su tercer viaje misionero. Los filipenses tenían un gran afecto, como veremos hoy, un profundo afecto por el apóstol Pablo, que era recíproco. De hecho, ellos mostraron su amor por el Señor y su ministerio, contribuyendo con una ofrenda 4 años después de su última visita a Filipo, mientras él era un prisionero en Roma. Entonces, como vemos, como los filipenses contribuyeron con el ministerio de Pablo en el pasado y ahora escuchan del encarcelamiento de Pablo en Roma, le mandan de nuevo una ofrenda junto con Epafrodito para las necesidades ministeriales que él tendría. Pero, debido a una enfermedad fatal que sufre Epafrodito, Pablo lo envía de nuevo a Filipo escribiendo una carta de regreso con él. En esta carta a los filipenses encontramos 4 propósitos. En primer lugar, Pablo muestra su agradecimiento por la ofrenda recibida por los filipenses. En segundo lugar, quería explicarle la razón de por qué les manda a Epafrodito para que no pensaran mal de él. En tercer lugar, le informa de sus circunstancias en Roma. Y en cuarto lugar, le exhorta a la unidad y a la firmeza en el Señor y le advierte de los falsos maestros. Ahora, fijaros lo que encontramos en el capítulo 1 de esta carta de Pablo a los filipenses. En el capítulo 1 encontramos firmeza en Cristo, con una vida que vive por y para el Señor. En el capítulo 2 nos muestra humildad en Cristo, cuando miramos a aquel que se humilló ante lo sumo, muriendo por nuestros pecados en la cruz. En el capítulo 3 vemos la unidad con Cristo, que se resume en el gozo ante el conocimiento del superior a cualquier cosa humana. Y en el capítulo 4 nos muestra la fortaleza en Cristo como base en nuestra vida cristiana. Ahora, concretamente en este capítulo 4, ¿qué es lo que sucede en los versículos del 1 al 9, justo antes de nuestro texto de hoy? Pablo aquí lo que le da son unas exhortaciones de cómo deben de vivir para tener una estabilidad espiritual en medio de la vida cristiana. Fijaros, capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amado. ¿Cómo lo hacen? Versículos 2 y 3. ¿Está unido en comunión con el Señor? Versículos 4 al 7. ¿Tener gozo y paz en el Señor? Versículos 8 y 9. Abundar en el Señor y aplicar su palabra. Y aquí es donde terminan las exhortaciones amorosas y llegan las palabras de agradecimiento de Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 19, dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza, en gloria, en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar un día más en ella, gracias porque podemos, Señor, conocerte a través de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a leerla, a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, a crecer en santificación. Que tú, Señor, me uses a mí para tu gloria, como un siervo inútil que soy, Señor. Que me ayude a leer tu palabra, a explicarla y aplicarla, Señor, en esta mañana, Padre. Y que tú nos dirijas a todos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo lleno de debilidad y amargura en las personas. Solo hace falta poner las noticias para tener una panorámica de cómo está la sociedad, ¿verdad? Debido a lo corrompido que está el mundo a causa del pecado, es fácil encontrar asesinatos, maltratos, guerra, violencia, falta de valores, ausencia de esperanza, no hay amor, viven vida vacía, no hay en ellos reposo en las dificultades, están centrados en lo terrenal y en satisfacer su pecado constantemente. En resumidas cuentas, este es el resultado de vivir una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo está a merced de los acontecimientos que surjan. Una vida sin Cristo va a la deriva en un mundo cada vez más corrompido por el pecado. Una vida sin Cristo es un barco sin timón en que los tripulantes están a merced de la ola. Una vida sin Cristo está llena de temor en medio de abundantes acontecimientos que pueden cambiar una vida de un segundo a otro. Una vida sin Cristo es un reloj de arena que se acaba sin un atisbo de esperanza cuando caiga el último grano. Una vida sin Cristo está a cargo de las propias e inútiles fuerzas humanas que creen que pueden tener el control de los acontecimientos cuando no pueden tener control de su propio aliento. Pero en medio de todo el caos y la debilidad que tiene la vida sin Cristo, se encuentra la otra parte, la vida del cristiano. Estar cristiano a la deriva en sus propias fuerzas, estar cristiano a merced de lo que se puede conseguir, de lo que Él puede obrar, de la fortaleza que Él tiene en sí mismo. Estar cristiano capacitado para en sus propias fuerzas vivir una vida feliz, una vida llena de gozo, lleno de paz en cualquier circunstancia, buena o mala, que pueda tener en su vida. Si estamos a expensas de nuestras propias fuerzas, estamos destinados a fracasar en nuestra debilidad humana y pecadora. El apóstol Pablo aquí nos enseña cómo un hombre que está preso en un pequeño apartamento, custodiado de manera permanente por un soldado romano, privado de libertad en el ministerio que un día gozó, en dependencia económica y a la espera de un juicio con nada menos que Nerón, está lleno de gozo. Y está lleno de paz, de tal manera que es un enorme ejemplo para nosotros. ¿Cómo es posible que un hombre preso, con cadenas, que lo que le espera era la boca del león o la espada, dé una lección magistral de gozo y de la paz en su vida?
Y ojo, esta es la clave. Él no tiene una vida a merced de sus propias fuerzas. La clave de su vida es que tiene una vida fortalecida en el Señor. Y eso es lo que le hace vivir con gozo. La fortaleza en Cristo. El resultado de una vida fortalecida en el Señor es el gozo. El gozo. Y vamos a ver en este texto 4 elementos de una vida fortalecida en el Señor. 4 elementos de una vida fortalecida en el Señor. Vamos a ver gozo en la espera, versículo 10. Gozo a pesar de las circunstancias, versículos 11 y 12. Gozo por el poder de Dios, versículo 13. Y gozo que muestra agradecimiento, versículos 14 al 19. Fijaros, versículo 10, aquí encontramos gozo en la espera. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Fijaros, hermanos, la clave aquí en este versículo es la confianza que tiene Pablo en la providencia de Dios con él. Fijaros, 10 años más tarde de la fundación de la iglesia en Filipos por parte de Pablo, los filipenses muestran el cuidado de Pablo. No lo podían haber hecho antes por la situación económica que tenían de pobreza o por el desconocimiento de las necesidades del apóstol. No habían podido manifestarlo, pero la oportunidad le llegó cuando Epafrodito llegó a Roma y trajo una ofrenda de parte de los filipenses. Es por esto que el versículo nos indica que Pablo en gran manera se gozó. Pero fijaros un detalle, Pablo aquí no se gozó en la ofrenda, sino que Pablo nos dice el versículo que se gozó en el Señor. Esta es la base de su gozo. Esto es lo que es fundamental que entendamos, es que Pablo no se gozó porque la ofrenda supliera sus necesidades. Pablo no estaba prisionero y en su mente solamente tenía el día y la hora en que la ofrenda llegaría. No estaba él en un estado ni desesperado, no estaba enfadado por la espera de ella. Ni siquiera tenía conocimiento de que Epafrodito la iba a traer. Entonces, ¿por qué tiene sumo gozo? Fijaros, porque la ofrenda de los filipenses demuestra el amor de ellos por Pablo. Revivido, esa palabra nos da la idea de una planta que vuelve a florecer. Pablo sabía el deseo de los filipenses por cuidar de él, pero también sabe que le había faltado la oportunidad para apoyarlo, aunque hubieran pasado años. No es la ofrenda económica la que le llena de gozo, es el amor que esa ofrenda representa de los filipenses hacia él. Fijaros, Pablo es un ejemplo de una vida con estabilidad espiritual, ¿verdad? De una vida mirando lo celestial, de una vida llena de gozo, que se regocija solo en el Señor y siempre en el Señor. Y esto es lo que tenemos que aprender de él. Que a pesar de la situación en la que estaba, vive agradecido, vive gozoso en el Señor, de tal manera que lo que le llena de gozo más que la ofrenda en sí, es lo que significa la ofrenda. El amor de su hermano hacia él. Y la clave para entender cómo Pablo tiene gozo en la espera es que su confianza está absolutamente reposada en la providencia de Dios en su vida. Él estaba completamente seguro de que Dios, que controla todo el universo, que controla todas las circunstancias, que controla cada segundo de respirar en su vida, en el momento idóneo, en el momento propicio, supliría sus necesidades
y sus circunstancias de una manera o de otra. Fijaros, qué ejemplo. Él no manipuló a los filipenses para que le ofrendaran como hacen muchos falsos maestros. Él se ocupó de las cosas celestiales, de su ministerio, de su trabajo, y dejó lo demás al Señor y en su providencia. Y el Señor le dio aquello que él necesitaba. Él buscó el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le fueron añadidas en la providencia y control soberano de Dios. Esta es la razón por la que Pablo puede tener gozo en la espera, porque su vida está fortalecida en el Señor. ¿Vives tú así? ¿Crees que tienes todo en tu mano y que controlas cualquier situación? ¿Crees que tu vida se basa en la capacidad que tienes para hacer y para planear las cosas? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Crees en una fortaleza en ti que no existe? Una confianza en ti mismo y una supuesta fortaleza que te va a llevar al fracaso y te va a llevar a la amargura cuando las cosas no van como tú quieres. ¿Qué sentido tiene, hermano, confiar en manos inútiles y en mentes pecadoras, débiles y muchas veces con los objetivos incorrectos, cuando podemos confiar y esperar en la voluntad perfecta y soberana del Dios que nos fortalece por medio de su palabra? Elegiremos nuestra debilidad en lugar del poder de Dios. ¿No te das cuenta que somos totalmente dependientes del Señor? Nos damos cuenta de que es un privilegio no esperar a lo que nosotros podemos hacer, sino a lo que Él hace en su providencia y poder supremo. Ser fortalecido en el Señor es un privilegio. Esperar en Él nos da reposo, como nos muestra aquí el apóstol Pablo. Gozo en la espera. El primer elemento de una vida fortalecida en el Señor. El segundo elemento de una vida fortalecida en el Señor es gozo a pesar de las circunstancias. Versículos 11 y 12. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En estos dos versículos encontramos cómo el apóstol Pablo se encuentra con un problema cristiano para él. El dilema de Pablo aquí es que quiere agradecer la ofrenda de su hermano, quiere agradecer el amor de ellos hacia él que han demostrado, pero lo que no quiere es que sus palabras suenen como si dependiera de ellos antes que de Dios. Quiere demostrarles gratitud, pero al mismo tiempo quiere mostrarles con amor que no ha estado aguardando o esperando de manera impaciente o desesperada a que la ofrenda llegue. Entonces tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es por esto que invierte muchas palabras para tener el equilibrio espiritual en este agradecimiento. Fijaros, tiene que expresar agradecimiento a ellos, pero sin que esto desvirtúe la realidad de que su dependencia total y última es de Dios. Pablo es un caballero cristiano que no quiere ofender a su hermano, sino mostrar agradecimiento, pero también quiere dejar claro que él no ha estado desesperado porque dependiente solamente era de Dios. Tiene una deuda con su hermano, pero tiene una mayor deuda con el Señor.
Pablo no quería que agradeciéndole la ofrenda diera la impresión de que el Señor no le bastaba. Pablo amaba a los filipenses y está muy agradecido, pero ama más al Señor, del que es absolutamente dependiente. Entonces lo que expresa estos dos versículos es la suficiencia y la primacía del Señor, mientras que a la vez expresa gratitud, deuda y amor por los filipenses. Ahora, lo que Pablo pasa a explicarnos en estos dos versículos es el estado en el que él está, y después pasa a explicarnos cómo ha llegado a ese estado. Fijaros, ¿en qué estado está Pablo? Y la palabra clave aquí es la palabra contentarse, del versículo 11. Contentarse. Esta palabra significa autosuficiente, independiente de las circunstancias o las situaciones. Su gozo es independiente de todo lo que le suceda y en la situación que se encuentre. Esa es la idea. El gozo de Pablo en su vida es independiente de las circunstancias o situaciones. La autosuficiencia, en el buen sentido, es no afanarnos por el día de mañana, sino que nuestra preocupación máxima sean las cosas celestiales y lo demás será dado por añadidura. Este es el resultado de una vida fortalecida en el Señor, no en las capacidades de uno mismo. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, porque la palabra contentarse muchas veces se ha confundido con conformarse. Contentarse y tener gozo a pesar de las circunstancias no es conformarse resignadamente con esas circunstancias. Ahora, fijaros, ¿por qué decimos esto? Contentarse es no tener indiferencia, contentarse no es tener indiferencia ante circunstancias, no es una resignación negativa. Contentarse es que por la fortaleza en el Señor tenemos gozo de tal manera que las circunstancias no nos dominan hasta la amargura. Eso es contentarse. Ahora fijaros, imaginaros que el Señor nos da la posibilidad de cambiar las circunstancias. ¿Nos quedaremos resignados? No. Si tenemos la posibilidad de mejorar nuestra situación de manera justa y legítima, ora al Señor y hazlo según tus posibilidades. Si tenemos la opción de aspirar a un trabajo que mejore nuestra situación familiar, que mejore nuestra situación espiritual, que mejore nuestra situación eclesial, que aporte igualmente el sustento al hogar, pues ora al Señor y simplemente hazlo. Y sé guiado por la voluntad del Señor. Pero de igual manera, imaginaros que estamos en una situación como la de Pablo. Él no puede cambiar sus circunstancias actuales. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aprender de él. De cómo, a pesar de su sufrimiento y de la difícil y complicada situación que tiene, su gozo está por encima de las circunstancias, porque tiene una vida fortalecida en el Señor. Su vida, su felicidad, su gozo y las cosas que le rodean están por encima de su encarcelamiento, están por encima de sus cadenas, están por encima de su sufrimiento, se elevan por encima de las circunstancias por la fortaleza que tiene solo en el Señor. ¿Os dais cuenta? Qué ejemplo más maravilloso. Este es el estado en que se encontraba Pablo. Es por este estado en el que se encuentra que él puede vivir y tener el mismo gozo, se encuentre en la situación que se encuentra, ya sea humildemente, en abundancia, saciado o con hambre, en todo
y por todo su gozo no se altera. La fortaleza en Cristo a Él le hace estar por encima de cualquier situación o circunstancia, sin que su gozo y comunión con el Señor se altere en ninguna manera. Esto es increíble. Esto es un ejemplo maravilloso para nosotros. Esto nos confronta directamente a cada uno de nosotros, hermanos, porque nos hace examinarnos en diferentes etapas en que estamos en nuestra vida. En la escasez estamos en una situación en que, entre comillas, estamos enfadados con Dios. En la humildad mi ánimo permanece intacto. ¿Verdad que se altera nuestro gozo? Qué difícil, hermano, es en nuestra vida vivir sin la queja, vivir sin estar molestos cuando atravesamos circunstancias difíciles. Pero fijaros como también es muy difícil en circunstancias prósperas, en circunstancias buenas, donde todo parecen bendiciones, te sientes más independiente de Dios. Cuando las cosas van bien, nos creemos independientes de Dios y tendemos a olvidarnos de Él. Fijaros en esto. Oramos con la misma necesidad o pasión cuando estamos en necesidad que cuando estamos satisfechos. Clamamos a Dios de la misma manera, le agradecemos con la misma necesidad en la buena situación que en la mala. Nuestro gozo y comunión con el Señor tiene que estar por encima de las circunstancias. Este es el estado en que se encuentra Pablo. Pero fijaros, ¿cómo ha llegado Pablo a este estado? A través de la experiencia y aplicación de la palabra de Dios a su vida. A través de la experiencia y aplicación de la palabra de Dios en su vida. Fijaros como en el versículo 11 nos dice, he aprendido, y en el versículo 12 se repite 2 veces la palabra sé. Pablo ha sido instruido por el Señor en su vida cristiana. Es por esto, por lo que ha llegado a este estado por encima de las circunstancias que acabamos de explicar. No lo sabe por arte de magia, no lo sabe porque sea muy listo. Lo sabe porque Dios le ha enseñado, lo sabe porque Dios le ha instruido y puede aplicar ahora la palabra de Dios en cualquier situación en su vida. Esta es la razón. Pero también tengo que decir, hermanos, que la forma en la que Pablo ha aprendido no es muy atractiva humanamente para nosotros, porque nosotros constantemente huimos del sufrimiento. Un resumen de cómo había llegado Pablo a este estado a pesar de las circunstancias lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11. Fijaros. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 31. Dice así, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Muchos de nosotros leemos esto y estamos tentados a decir que no queremos aprender ni saber tanto como Pablo. Pero esto es creer que nuestra vida o circunstancias están en nuestras manos cuando no es así. Hermanos, tenemos que tener claro esto. No tenemos que huir del sufrimiento a causa de la transformación que el Señor hace en nosotros. Porque es a través del sufrimiento, es a través de que la palabra de Dios nos muestre nuestro pecado y lo que tenemos que arrepentirnos, confesar y cambiar en nuestra vida, en que vamos a crecer espiritualmente, en que vamos a ser más usados por el Señor. Es a través de las circunstancias difíciles y delicadas que vamos a ser más dependientes del Señor y vamos a conocerle más y vamos a tener más comunión con Él. Y es a través del sufrimiento, a pesar de las circunstancias, que se nos concede este privilegio de ser fortalecidos por el Señor. El tercer elemento de una vida fortalecida en el Señor es el gozo por el poder de Dios. Versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este precioso versículo es el versículo más malinterpretado y peor usado por el mundo evangélico desde hace ya muchos años. Este versículo para la gente es como si Dios estuviese a disposición de cumplir todos los planes y todos los pensamientos y todos los intereses humanos que tiene el hombre, y además estuviese obligado a hacerlo. Y tenemos que tener sumo cuidado, porque si usamos la palabra de Dios a nuestro antojo estamos pecando. Porque este versículo no se centra precisamente en la importancia del hombre, ni en sus objetivos para cumplirlo, sino en todo lo contrario. Este versículo se centra en el poder de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, con este versículo, expresa tanto el triunfo como la humildad a la vez. Expresa el triunfo de que podemos jactarnos de algo, pero a la misma vez humildad, porque no podemos jactarnos sobre algo de nosotros mismos, sino solamente en el Señor. Expresa la posibilidad de hacer algo, pero esa posibilidad no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Es igual que cuando Gálatas 6:14 nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos hacer cosas? ¿Podemos gloriarnos de algo? Sí, pero solo en el poder y la obra de Dios. ¿Os dais cuenta, hermano? Hay triunfo y hay jactancia a la vez. Hay humildad, pero todo esto están unidos y no se contradicen. Cuando Pablo, aquí según el contexto, escribió todo lo puedo en Cristo, tiene en mente lo físico. Tiene en mente circunstancias difíciles. Puedo significa tener la fuerza, ser fuerte, tener los recursos. Y ojo, aquí el apóstol Pablo no está sugiriendo que puede vivir de manera ilimitada, sin alimento, ni agua, ni abrigo, ni sueño. Lo que está diciendo es que al llegar al límite de sus recursos, al límite de su capacidad, incluso al borde de la muerte, fue lleno de la fuerza de Cristo.
puede soportar las más extremas dificultades físicas gracias no a su poder, sino al poder de Dios que le fortalece y le mantiene gozoso. Pablo es fuerte, pero no en su propia fuerza. Pablo es fuerte por aquel que constantemente infunde fuerza en él. Y la clave para entender esto, la clave para entender cómo puede vivir así es esta: su unión y comunión íntima con Cristo. Las palabras en Cristo, en un cristiano, son todo en su vida. Esas dos palabras resumen toda la vida y experiencia cristiana. Desde que somos salvados por Dios, tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no somos los muertos espirituales de antes de ser salvos. Según Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, dice que Dios, en la regeneración que produce en nosotros, cuando nos llama a la salvación y nos hace nacer de nuevo, pone dentro de nosotros su Espíritu. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios capítulo 1, versículo 13: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El cristiano no es aquella misma persona que era antes y que ha creído una serie de cosas. El cristiano es una nueva criatura. El cristiano mora en él el Espíritu Santo. Fijaros, un escocés llamado Henry Scougal dijo lo siguiente, y cito: el cristiano no solo es un hombre bueno, decente y moral, la vida de Dios ha entrado en él. Hay una energía, hay un poder, una vida en él. Y eso es lo que le hace particularmente ser cristiano. Fin de la cita. Esto es lo que Pablo nos quiere hacer ver aquí, que su victoria se basa en su unión con Cristo. Es por esto que este versículo es clave para que nosotros entendamos toda la carta. Estamos unidos en Cristo y esto lo vemos en toda la carta. Es por la unión de Pablo en Cristo, por lo que Filipenses 1:21, Pablo aquí afirma que vive por Cristo. Es por la unión en Cristo, por lo que Pablo en el capítulo 2, versículo 5, nos anima a ser humildes en Cristo. Es por la unión de Pablo con Cristo que en el capítulo 3, versículo 10, todo el fin de su vida es conocer a Cristo. Es por la unión en Cristo, por lo que este versículo nos deja claro dónde reside nuestro poder, dónde reside nuestra fortaleza, dónde reside nuestro gozo. Solamente en Cristo, solamente en el poder de Dios. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que un hombre preso en dependencia económica, en cadena, en solitario, a la espera de la muerte, diga estas palabras? ¿Cómo es posible que un hombre que está en esta situación esté lleno de gozo, de reposo, de paz, de tal manera que sea un ejemplo para los demás? ¿Cuál es el secreto de este hombre? Su fortaleza no nace de sus capacidades, sino del poder de Dios en él. Es la unión en Cristo, es el conocimiento de los padecimientos de su Señor por él, es su íntima comunión con él que le hace estar vivificado, no por su propio poder, sino por el poder de Dios. ¿Estás tú en Cristo? Si es así, puedes tener el gozo de que la vida cristiana no es una vida que tú vivas por ti mismo, ni por tu propia fuerza, sino que eres fortalecido
gozosamente en Cristo, en el poder de Dios, ante cualquier circunstancia. Gozo en el poder de Dios. Este es el tercer elemento de una vida fortalecida en el Señor. El cuarto elemento de una vida fortalecida en el Señor es el gozo que muestra agradecimiento. Y vamos a ver cómo en resumidas cuentas lo que Pablo le dice aquí es en los versículos 14 al 16. Gracias por el amor. Versículos 17 y 18. Es para la gloria de Dios. Versículo 19. Tendréis recompensa. Gracias por el amor. Es para la obra de Dios y tendréis recompensa. Fijaros cómo Pablo le da las gracias por el amor. Versículos 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fijaros, pensad en esto. Si el apóstol Pablo hubiera terminado su carta en el versículo 13, lo que los filipenses hubiesen leído es que Pablo ha aprendido a vivir con esta situación que tiene, sea la que sea buena o sea mala. Vive gozoso y está enseñado para ello porque el Señor lo fortalece, ¿verdad? Entonces, si la carta hubiese terminado ahí, los filipenses en alguna manera podían haberse sentido quizá un poco ofendidos. Los filipenses podían haber entendido que Pablo no necesitaba ni apreciaba la ofrenda que con amor los filipenses le habían mandado de manera tan sacrificial y generosa. Entonces lo que Pablo hace aquí ahora en estos versículos es agradecer el amor de ellos hacia él. Y lo que hace es ensalzar, como siempre, el amor que tuvieron desde el principio de su ministerio. Los filipenses, de hecho, en algún momento fueron los únicos que le apoyaron en su ministerio, nos dicen estos versículos. Y lo que debemos de entender aquí es el amor que los filipenses tenían con Pablo. Fijaros que aquellos filipenses eran gentiles y Pablo era judío. Entonces llega este judío a predicar a Filipos y aquellas personas son salvadas por el Señor y establece una iglesia. Más adelante oye la necesidad del apóstol y le envía un donativo en 2 ocasiones. Y la explicación para esto solo es una. Y es lo que está aquí agradeciendo Pablo. Gracias por el amor. Aman a Pablo porque le ha llevado algo que es de muchísimo más valor que cualquier cosa que podamos pensar, algo de mucho más valor que el mundo entero, y es esto: ¿cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo estar reconciliado con Dios? El amor supremo de los filipenses hacia Pablo es porque Pablo le ha llevado en la soberanía de Dios el evangelio de salvación. Ahora, la clave aquí no es que Pablo le agradezca la ofrenda, sino que va más allá, y lo que se puede ver es el amor que representa esa ofrenda hacia él. Así que Pablo aquí lo primero que hace es que le agradece el amor. En segundo lugar, Pablo les deja claro, según los versículos 17 y 18, que es para la gloria de Dios. Versículos 17 y 18. Dice: no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabéis que sobrepasa el gozo de Pablo de haber recibido la ofrenda amorosa y la ofrenda abundante de los filipenses hasta tal punto que puede declarar que está lleno? El mismo hecho de haber recibido esa ofrenda. ¿Sabéis por qué? Porque esta ofrenda le da la gloria a Dios. Pablo agradece la ofrenda, agradece sumamente su amor, pero Pablo aún más agradece el fruto que Dios ha producido en ellos al realizar esta ofrenda. Fijaros cómo los filipenses con esta ofrenda muestran los frutos del Evangelio de Cristo. Porque sus deseos y su objetivo de antes de conocer a Cristo han sido cambiados y han sido regenerados por Dios. Y ahora el objetivo y las acciones de su vida son para glorificar a Dios. Apoyan su ministerio y con esto glorifican a Dios. Esta ofrenda no es para que Pablo los felicite. Hay un deseo mayor en sus corazones, la adoración sincera al Dios que les regaló la salvación. Esto es lo que a Pablo le regocija, de tal manera que puede decir que busca fruto que abunde. Esto es lo que Pablo hace para que afirme que sus ofrendas son de olor fragante, como un acto sacrificial de adoración a Dios. Nuestra ofrenda y toda obra que hagamos tiene la motivación de la gloria de Dios. Y en último lugar, Pablo aquí les deja claro, versículo 19, que tendrán recompensa, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. La recompensa no del hecho de ofrendar, sino del hecho de ofrendar con el objetivo de la gloria de Dios, es bendición. Bendición. Cada acto y obra que hagamos para la gloria de Dios va a ser recompensada en esta tierra y en el cielo por el Dios Todopoderoso. Además, fijaros cómo el recurso es de manera ilimitada, ¿verdad? Porque es conforme a su riqueza, nos dice el versículo. ¿Tiene Dios recursos limitados? No. Sin duda, si nuestras vidas son invertidas para la gloria de Dios, serán recompensadas en la voluntad del Señor. ¿Para quiénes son estas bendiciones? Esta promesa está limitada para aquellos que están en Cristo Jesús. Una cosa es que en la palabra de Dios encontremos cómo Dios en su gracia común haga salir el sol a justos e injustos, a personas con Cristo y personas sin Cristo. Pero lo que el final de este versículo nos indica es que las recompensas y las promesas celestiales están únicamente reservadas para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta promesa es solo para aquellos que en su desesperada situación, perdida en su pecado, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Para aquellos que han creído en su muerte y en su resurrección. Y es por esto que están en Cristo Jesús. Y es por esto que pueden disfrutar de las bendiciones y de la recompensa eterna, al igual que los filipenses. Entonces, recompensa ilimitada en recursos, pero limitada en aquellos que la reciben, que son aquellos que están en Cristo. Gozo que muestra agradecimiento. Este es el cuarto y último elemento de una vida fortalecida en el Señor. Hermano, ¿en qué se basa
tu fortaleza. En tiempos de espera, de dificultades, de difíciles circunstancias, y cuando muestras agradecimiento, tu vida se caracteriza por un gozo en el poder de Dios. Confía en ti mismo antes que en Dios para planificar tu vida, para solucionar tus problemas, incluso para tu ministerio en la iglesia. ¿Crees que eres muy capaz, muy cualificado, muy inteligente y te apoyas en tus propias fuerzas? ¿Crees que esto glorifica a Dios? ¿Crees que en nuestra debilidad humana vamos a tener discernimiento y fuerza para vivir vidas que le den la gloria a Dios, caracterizadas por el gozo? No nos engañemos nosotros mismos. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Si podemos vivir vidas gozosas, si podemos tener gozo en la espera y malos momentos, si podemos vivir en amor agradecido, no es por nada de esto. Es solo y exclusivamente por el poder de Dios para su gloria que nos fortalece. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por